Un joven discapacitado de 20 años se detuvo durante una tormenta de nieve y encontró a la abuela de un miembro de los Hells Angels atada en una furgoneta, abandonada por su propia gente para que muriera congelada. Pero, ¿qué pasó cuando más de 1000 motociclistas se enteraron de lo que este chico hizo para salvarle la vida? La nieve caía tan densamente que Eli Martínez no podía ver más allá del parabrisas de su coche. Era como si alguien hubiera cubierto todo el mundo con una sábana blanca. El viento aullaba y sacudía su viejo Honda Civic con tanta fuerza que todo el coche se balanceaba como un barco en aguas turbulentas. Eli se sentó en el asiento del conductor con ambas manos agarradas al volante, aunque el coche ya no se movía. Se había detenido a un lado de la Ruta 89 porque no podía respirar bien. Sentía el pecho oprimido, como si alguien se hubiera sentado sobre él. Su corazón latía tan rápido que le dolía. Esto le ocurría a veces. Los médicos lo llamaban ataque de pánico. Eli lo llamaba la peor sensación del mundo. Tenía 20 años y padecía parálisis cerebral desde que nació. Su pierna izquierda no funcionaba igual que la derecha. Cuando caminaba, tenía que arrastrarla un poco. Algunos días le dolía. Otros días simplemente la sentía pesada e inútil. En ese momento, sentado en su frío coche durante una ventisca, todo le parecía inútil. Su madre le había rogado que no condujera hasta su trabajo en la tienda de comestibles. Le dijo que el tiempo era demasiado malo. Le dijo que se quedara en casa donde estaba a salvo, pero Ellie se negó. Dijo que tenía que trabajar. Dijo que no podía faltar a otro turno o su jefe podría despedirlo. La verdad era que Ellie estaba cansado de sentirse como una carga. Estaba cansado de que la gente lo tratara como si fuera de cristal. Quería demostrar que podía hacer cosas normales, como conducir al trabajo con mal tiempo. Ahora estaba atrapado en el arcén de la carretera y no podía ver ni medio metro delante de él. Las salidas de aire caliente de su coche hacían un ruido sibilante y expulsaban aire que apenas estaba tibio. A Eli le temblaban las manos. Su respiración salía en pequeños jadeos que empañaban el parabrisas. Cerró los ojos e intentó contar hasta 10, como le había enseñado su terapeuta. 1, 2, 3. Su abuela solía cogerle de la mano cuando se asustaba así. Le decía, Eli, cariño, eres más fuerte de lo que crees. Pero su abuela había fallecido hacía 3 años en una residencia de ancianos. Había muerto sola porque Ellie había tenido demasiado miedo para ir a visitarla esa última semana. Se dijo a sí mismo que iría al día siguiente. El mañana nunca llegó. Ese recuerdo se le quedó grabado en el pecho como una piedra. Cuando Eli finalmente abrió los ojos y limpió la niebla del parabrisas, vio algo oscuro delante de él. Era difícil ver a través de toda la nieve, pero había una forma a unos 50 metros de distancia. Parecía una gran furgoneta, de color azul oscuro o tal vez negro, parada allí al lado de la carretera. Sin luces, sin movimiento, simplemente allí parada, como si alguien la hubiera aparcado y se hubiera marchado. Eli se quedó mirándola durante un buen rato. Había algo que no le cuadraba. ¿Por qué alguien aparcaría una furgoneta aquí, en medio de una ventisca, y se marcharía? La nieve se acumulaba sobre ella, haciéndola parecer un gran bulto blanco. Eli sabía que debía arrancar el coche y marcharse. Debía centrarse en sus propios problemas. Todavía sentía opresión en el pecho. Le dolía la pierna de tanto pisar los pedales. Pero algo le atraía hacia allí. Quizás era el recuerdo de su abuela muriendo sola. Quizás era la parte de él que odiaba sentirse impotente. Quizás simplemente estaba cansado de ser la persona que siempre necesitaba ayuda en lugar de la persona que podía darla. Se quedó allí sentado un minuto más, con el viento aullando alrededor de su coche, y luego tomó una decisión. Se subió la cremallera de su gruesa chaqueta de invierno hasta la barbilla. Se puso la capucha. Respiró hondo lo que le dolió en los pulmones y abrió la puerta del coche. El frío le golpeó como un puñetazo. El viento intentó arrancarle la puerta de las manos. La nieve le azotaba la cara y le escocía en los ojos. Eli salió a la carretera e inmediatamente su pierna mala casi le falló. La nieve le llegaba hasta las rodillas. Cada paso era una lucha. Su pierna buena empujaba hacia adelante. Luego arrastraba su pierna mala por la nieve profunda. Empujar,
arrastrar, empujar, arrastrar. La furgoneta estaba a solo 50 metros, pero le parecían 50 kilómetros. Se le entumeció la cara. Se le entumecieron los dedos, incluso dentro de los guantes. No sentía los dedos de los pies. El viento le gritaba en los oídos tan fuerte que no podía pensar. Lo único que podía hacer era seguir avanzando, paso a paso, con gran dificultad. Cuando por fin llegó a la furgoneta, Ellie agarró la manilla de la puerta trasera para sostenerse. Respiraba con dificultad y de su boca salían pequeñas nubes de vapor. Todo su cuerpo temblaba por el frío y el esfuerzo. Durante un segundo, se quedó allí parado tratando de recuperar el aliento. Luego tiró de la manija. La puerta no estaba cerrada con llave. Se abrió con un chirrido que apenas pudo oír por el viento. El interior de la furgoneta estaba oscuro. Olía mal a cigarrillos viejos, cuero y algo más. Algo afilado y metálico que le revolvió el estómago. Eli sacó su teléfono y encendió la linterna. El haz de luz atravesó la oscuridad y fue entonces cuando la vio. La mujer era anciana, tal vez de 70 años o incluso más. Estaba sentada en el suelo de la furgoneta con la espalda apoyada contra la pared metálica. Tenía las muñecas atadas con bridas de plástico y las bridas estaban enganchadas a una viga metálica, por lo que no podía moverse. Tenía la cara cubierta de moratones, morados, amarillos y negros, los labios agrietados y azulados como si se estuviera congelando por dentro. Llevaba un chaleco de cuero negro sobre una camisa sucia. El chaleco tenía parches cosidos. En uno de ellos se leía Hells Angels MC en letras rojas. En otro ponía su nombre, Greta. Tenía los ojos cerrados. Durante un terrible segundo, Eli pensó que ya estaba muerta. Entonces abrió los ojos ligeramente. Eran grises y nublados, y al principio no parecían verlo. Movió la boca. Su voz sonó como un susurro, tan suave que Eli tuvo que acercarse para oírla. «Pensé que volverías para terminarlo», dijo. Cada palabra parecía dolerle al pronunciarla. Ellie sintió un frío que le recorría todo el cuerpo y que no tenía nada que ver con la ventisca. Alguien le había hecho eso. Alguien la había atado y la había dejado allí para que muriera. Al principio, su cerebro no podía entenderlo. ¿Quién le haría eso a una anciana? ¿Por qué la dejarían en una furgoneta en medio de una tormenta de nieve? Los ojos de Greta se enfocaron un poco más en él. Lo miró fijamente a la cara, como si intentara averiguar si era real o solo un sueño. Su respiración sonaba húmeda y entrecortada, como si tuviera agua en los pulmones. Eli conocía ese sonido. Su abuela había respirado así justo antes de morir. El tiempo se agotaba. «Voy a ayudarte», dijo Eli. Su voz se quebró. Le temblaban las manos mientras intentaba desatar las bridas que le ataban las muñecas. El plástico era grueso y resistente. Se le había clavado profundamente en la piel y tenía marcas rojas oscuras donde había intentado liberarse. Eli clavó las uñas bajo el plástico y tiró con todas sus fuerzas, pero no se rompía. Tenía los dedos demasiado fríos y entumecidos para agarrarlo bien. El pánico volvió a invadirle. Miró a su alrededor en busca de algo afilado. Había latas de cerveza vacías en el suelo. Había una manta vieja amontonada en una esquina. Había una caja de herramientas metálica atornillada a la pared. Pero cuando ella intentó abrirla, estaba cerrada con llave. «Chico, escúchame», dijo Greta. Su voz era ahora más fuerte, como si ver a Ellie le hubiera dado energía. «Tienes que irte. Volverán. Los hombres que han hecho esto volverán para asegurarse de que estoy muerta. Si te encuentran aquí, también te matarán». Tosió con fuerza y le manchó los labios de sangre. «Oh, vete y sálvate». Pero Ellie negó con la cabeza. Pensó en el funeral de su abuela. Pensó en cómo se había quedado junto a su ataúd y se había prometido a sí mismo que nunca volvería a dejar que alguien muriera solo. «No te voy a dejar», dijo. Siguió registrando la furgoneta. Sus ojos se posaron en un trozo de metal roto que sobresalía de la unión entre el suelo y la pared. Parecía parte del chasis de la furgoneta que se había oxidado y roto. Eli lo agarró y tiró. Se soltó con un chirrido de metal contra metal. El borde era afilado y dentado. Lo encajó debajo de la brida de la muñeca izquierda de Greta y empezó a cerrar de un lado a otro.
El plástico era resistente, pero después de lo que pareció una eternidad, empezó a deshilacharse. Entonces se rompió. La mano izquierda de Greta quedó libre. Eli pasó a su muñeca derecha e hizo lo mismo. Cerró hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Le ardían los brazos por el esfuerzo. Finalmente, la segunda brida se rompió. Greta se desplomó hacia adelante y Ellie la cogió. Era más ligera de lo que esperaba. Todo huesos y piel. Parecía que el viento podría llevársela. ¿Puedes caminar?, le preguntó Ellie. Greta intentó ponerse de pie, pero las piernas le fallaron. Había estado atada durante tanto tiempo que sus músculos ya no funcionaban bien. Eli la miró y luego miró hacia su coche, a 50 metros, con la nieve hasta las rodillas y su pierna lesionada, llevando a una mujer que no podía caminar. Era imposible. Pero Ellie había aprendido hacía mucho tiempo que a veces había que hacer cosas imposibles de todos modos. Pasó el brazo de Greta por sus hombros, rodeó su cintura con su propio brazo. Juntos salieron de la furgoneta y se adentraron en la ventisca. El viento les golpeó con tanta fuerza que Ellie casi se cae de inmediato. El peso de Greta tiraba de su lado malo. Su pierna izquierda gritaba de dolor, pero apretó la mandíbula y empezó a caminar. Un paso, luego otro y otro más. La nieve intentaba derribarlos. El viento intentaba empujarlos. Greta tenía la cabeza gacha y murmuraba cosas que Ellie no podía oír por la tormenta. Él siguió caminando. Empujar, arrastrar, empujar, arrastrar. Su pierna buena se hundía en la nieve y entonces arrastraba su pierna mala hacia adelante y el peso de Greta se desplazaba y casi se caían, pero de alguna manera se mantuvieron en pie. Estaban a mitad de camino del coche cuando las piernas de Greta dejaron de funcionar por completo. Se quedó flácida y todo su peso cayó sobre los hombros de Eli. Él se tambaleó, su pierna mala se dobló y ambos cayeron en la nieve. El frío los envolvió por un segundo. Eli se quedó allí tumbado con Greta medio encima de él. Le ardían los pulmones. Sentía la pierna como si estuviera en llamas. No podías hacerlo. No era lo suficientemente fuerte. Solo era un chico discapacitado que apenas podía caminar en un buen día. ¿A quién quería engañar? Entonces, la mano de Greta agarró su chaqueta. Abrió los ojos y lo miró directamente. «Levántate», dijo. Su voz era dura como la grava. «Levántate, chico, no vamos a morir aquí». Algo en la forma en que lo dijo enfureció a Eli. Enfadado con los hombres que la abandonaron, enfadado con su propio cuerpo por no funcionar bien, enfadado con el mundo por ser tan duro, utilizó esa ira y se levantó de la nieve. Tiró de Greta para que se levantara con él. Empezaron a caminar de nuevo. Esta vez, cuando su pierna amenazaba con fallarle, Ellie la obligó a seguir adelante. Cuando Greta empezó a resbalar, la sujetó con más fuerza. Se cayeron 2 veces más antes de llegar al coche. Cada vez Ellie se levantaba. Cada vez seguían adelante. Cuando Ellie finalmente consiguió abrir la puerta trasera de su coche y empujó a Greta dentro, pensó que se desmayaría. Su visión estaba llena de puntos negros. Todo su cuerpo temblaba con tanta fuerza que le castañeteaban los dientes, pero no tenía tiempo para descansar. Cogió la manta de emergencia del maletero, la plateada que se supone que te mantiene caliente. La envolvió alrededor de Greta. Se quitó su propia chaqueta y también se la puso encima. Ella temblaba con tanta fuerza que todo el coche se sacudía. Su piel estaba gris. Sus labios estaban azules. Eli se sentó en el asiento del conductor y giró la llave. El motor tosió y durante un horrible segundo pensó que no arrancaría. Entonces arrancó y rugió con fuerza. Eli subió la calefacción al máximo. «Quédate conmigo», dijo Eli. Puso el coche en marcha y volvió a la carretera. No veía nada. La nieve era una pared blanca sólida, pero condujo de todos modos, siguiendo la tenue línea oscura que podría haber sido la carretera o podría no haber sido nada. «Quédate conmigo, Greta. Por favor, quédate conmigo». Desde el asiento trasero, Greta emitió un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo.
¿Qué te pasa en la pierna, chico?, preguntó. Su voz era tan baja que Ellie casi no la oyó. Nací así, dijo Eli. Pausa en la comunicación por cable. Greta se quedó callada durante un largo rato. Luego dijo, era de esperarse. La única persona que se detiene para ayudar es alguien que apenas puede caminar. Dios tiene un sentido del humor enfermizo. Eli condujo a través de la nada blanca durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 20 minutos. No podía ver las señales de tráfico, no podía ver otros coches, simplemente mantuvo las manos en el volante e intentó permanecer en lo que esperaba que fuera la carretera. Cada pocos segundos miraba por el espejo retrovisor para ver cómo estaba Greta. A veces tenía los ojos abiertos, a veces cerrados. Su respiración se detenía durante largos segundos y el corazón de Ellie se detenía con ella. Luego jadeaba y volvía a respirar. «Háblame», le decía Eli. «Dime algo, lo que sea, solo mantente despierta». La voz de Greta sonaba débil y temblorosa. «Tengo un nieto de tu edad. No lo he visto en 5 años. Su madre, mi hija, quería alejarlo del club, alejarlo de esa vida. No la culpo». Tosió y sonó húmedo y doloroso. «Estábamos organizando una carrera benéfica a Nevada. Juguetes para niños enfermos. Pero algunos tipos del club la estaban usando para transportar drogas. Me enteré y se lo conté al presidente. Lo siguiente que sé es que me tenían atada en una furgoneta». Él le apretó las manos sobre el volante. «Tu propia gente te hizo esto». Greta volvió a soltar esa horrible carcajada. «No todos los moteros son familia, chico. Algunos son solo delincuentes vestidos de cuero». Se quedó callada un momento. Luego dijo, «¿Cómo te llamas?» «Eli», respondió él, «Eli Martínez». «Bueno, Eli Martínez, si muero aquí, hiciste algo bueno. Lo intentaste. Eso es lo que importa. No vas a morir», dijo Eli. Pero su voz temblaba al decirlo porque no estaba seguro. La respiración de Greta empeoraba. El sonido llenaba el coche, un jadeo entrecortado que le revolvió el estómago a Eli. Entonces, a través de la nieve, Eli vio luces, pero no eran faros. Eran luces de edificios, una tormenta luminosa que significaba gente, calor y ayuda. Casi lloró de alivio. Era una parada de camiones, una de las grandes, con surtidores de gasolina, un restaurante y una tienda. Eli pisó el acelerador con toda la fuerza que pudo. Su coche resbaló un poco sobre el hielo, pero lo mantuvo recto. Entró en el aparcamiento y condujo hasta la puerta principal. Tocó el claxon. El sonido era fuerte y agudo y atravesaba la tormenta. Siguió tocando el claxon una y otra vez. Bajó la ventanilla y gritó, «¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Que alguien me ayude, por favor!». La puerta del restaurante se abrió de golpe. Un hombre corpulento con una chaqueta de camionero salió corriendo, seguido de una mujer con uniforme de camarera. Ellie abrió la puerta de un golpe y salió tambaleándose. Su pierna lesionada cedió inmediatamente y cayó de rodillas en la nieve. «¡Hay una mujer en mi coche!», gritó. «Se está muriendo. Por favor, ayúdenla». El camionero corrió hacia la puerta trasera y la abrió. Echó un vistazo a Greta y se quedó pálido. «Mary, llama al 911», le gritó a la camarera. «Necesitamos una ambulancia ahora mismo». Más gente salió corriendo del restaurante. Sacaron a Greta del coche con cuidado y la llevaron dentro. Eli intentó ponerse de pie, pero su pierna no le respondía. La camarera, Mary, se acercó y le ayudó a levantarse. Era fuerte y no parecía molestarle que él cojeara. Le ayudó a entrar en el restaurante, donde hacía calor, había mucha luz y olía a café y bacon. Tumbaban a Greta en una mesa. Alguien trajo mantas. Otro trajo café caliente. Un policía estatal que estaba cenando en el restaurante se acercó y empezó a hacer preguntas. Eli le contó todo sobre cómo habían encontrado la furgoneta, sobre las bridas, sobre los hombres que la habían dejado morir. La cara del policía se fue endureciendo cada vez más mientras Eli hablaba. Sacó una radio y empezó a informar. «Necesitamos una ambulancia aquí rápidamente», dijo por la radio. «Y envíen refuerzos a la ruta 89, kilómetro 47. Tenemos una escena del crimen». Greta estaba despierta, pero apenas.
Sus ojos encontraron a Eli al otro lado de la habitación. Chico, susurró. Eli cogió hasta ella. Todo su cuerpo temblaba por el frío, el miedo y el agotamiento. Greta extendió una mano magullada y le agarró la suya. Su agarre era débil, pero estaba ahí. Me has salvado la vida, dijo. Las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas. Estaba preparada para morir. Lo había aceptado, pero tú no me dejaste. Ellie no sabía qué decir. Solo le cogió la mano e intentó no llorar. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, dijo finalmente. Greta negó con la cabeza. No, chico, ahí es donde te equivocas. Mucha gente habría pasado de largo junto a esa furgoneta. Se habrían dicho a sí mismos que no era asunto suyo. Habrían estado demasiado asustados o demasiado ocupados, o habrían pensado que alguien más ayudaría. Pero tú te detuviste. Aunque tenías miedo, aunque era difícil, te detuviste. La ambulancia llegó 10 minutos después. Los paramédicos fueron rápidos y profesionales. Subieron a Greta a una camilla y la conectaron a máquinas que pitaban y mostraban los latidos de su corazón. Antes de llevarla en silla de ruedas a la ambulancia, miró a Eliwach una vez más. Te recordaré, Eli Martínez, dijo. Y cuando me recupere, te buscaré. Me aseguraré de que todo el mundo sepa lo que hiciste. Entonces se la llevaron. Las luces rojas y azules de la ambulancia parpadeaban a través de las ventanas del restaurante mientras se alejaba en medio de la tormenta. Eli se quedó allí mirando hasta que las luces desaparecieron. Finalmente, sus piernas cedieron por completo y se sentó con fuerza en uno de los reservados del restaurante. El policía estatal se acercó y se sentó frente a él. Hijo, eres un héroe, lo sabes, ¿verdad? Pero Eli no se sentía como un héroe. Se sentía como alguien que apenas había logrado mantener la compostura. Se sentía como alguien que casi había dado media vuelta. Se sentía como alguien que aún no sabía si Greta sobreviviría. El policía le dio una palmada en el hombro. Come algo. Entra en calor. Voy a necesitar una declaración completa, pero puede esperar hasta que estés listo. Pasaron 3 días. Ellie volvió a su vida normal, pero ya nada le parecía normal. Fue a trabajar a la tienda de comestibles. Repuso estantes, atendió a los clientes e intentó no pensar en Greta, que yacía en algún hospital. No sabía si había sobrevivido. El policía estatal le había pedido su número de teléfono y le había prometido llamarle para informarle de las novedades. Pero Ellie no había sabido nada. Por la noche, se acostaba en la cama y veía el rostro magullado de Greta. Veía sus labios azules. Oía su respiración entrecortada. Se preguntaba si había hecho lo suficiente. Se preguntaba si estaba viva o muerta. Su madre notó que estaba diferente. Algo ha pasado ahí fuera, le dijo una mañana durante el desayuno. Lo veo en tu cara. Ellie le contó todo sobre la furgoneta, sobre Greta, sobre cómo la había llevado a través de la nieve. Su madre lloró y lo abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Estoy muy orgullosa de ti, le susurró. Estoy muy, muy orgullosa de ti. Al cuarto día, Eli llegó a casa del trabajo a las 3 de la tarde. Vivía en un pequeño apartamento en la planta baja de un edificio antiguo. Cuando entró en el aparcamiento, supo que algo había cambiado. El aparcamiento estaba lleno de motocicletas. No solo unas pocas, sino cientos. Se alineaban en la calle, ocupaban todas las plazas de aparcamiento. Motos grandes y pequeñas, nuevas y relucientes, y viejas y destartaladas. Todas estaban en silencio, pero parecían rugir de todos modos solo por estar allí. Las manos de Eli comenzaron a temblar de nuevo. Aparcó el coche y salió lentamente. Había hombres y mujeres con chaquetas de cuero por todas partes. Algunos tenían barbas grises que les llegaban hasta el pecho. Otros eran jóvenes, quizá no mucho mayores que Eli. Todos llevaban chalecos con parches que decían Hells Angels MC y diferentes nombres de secciones. Todos se volvieron para mirar a Eli cuando salió del coche. El corazón de Eli latía con fuerza. Pensó que quizá eran los malos, los que habían intentado matar a Greta. Quizás estaban allí para terminar el trabajo. Dio un paso atrás hacia su coche. Entonces, la multitud se abrió y Greta pasó entre ellos. Estaba viva.
Caminaba con un bastón y se movía lentamente, pero estaba viva y sonreía. Tenía puntos en la cara y los brazos vendados, pero sus ojos eran brillantes y claros. Cuando vio a Eli, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Se acercó a él y le agarró ambas manos. Ahí está, dijo en voz alta para que todos la oyeran. Ahí está el chico que me salvó la vida. Los moteros empezaron a aplaudir. El sonido era como un trueno. Resonó por todo el aparcamiento y rebotó en los edificios. Algunos de ellos también lloraban. Un hombre enorme con barba y los brazos cubiertos de tatuajes dio un paso al frente. Llevaba un chaleco en el que ponía «Presidente». «Eli Martínez», dijo con voz grave. «Me llamo Bones. Soy el presidente de la sección norte». «Greta, aquí está uno de los nuestros. Es de la familia. Lo que hiciste al detenerte en medio de la tormenta y sacarla de la furgoneta cuando apenas podías caminar tú mismo, eso requirió valor, eso requirió corazón. Nos devolviste a alguien a quien queremos». Greta apretó las manos de Eli. «Les lo conté todo», dijo, «sobre tu pierna, sobre cómo te caíste 2 veces, pero seguiste levantándote, sobre cómo no me dejaste sola ni siquiera cuando te dije que huyeras». Soltó sus manos y se volvió hacia la multitud. Este chico, cuando todos los demás estaban a salvo en sus casas, cuando todos los demás pasaron junto a esa furgoneta sin detenerse, él se detuvo. Me salvó, y quiero que todos los aquí presentes lo sepan. El rugido que se elevó entre los motociclistas fue tan fuerte que Eli lo sintió en el pecho. Aplaudieron y silbaron, y algunos aceleraron los motores de sus motocicletas. El sonido era enorme y salvaje, e hizo que a Eli le ardieran los ojos con lágrimas que no entendía. Bones volvió a dar un paso adelante. Le tendió un chaleco de cuero negro con parches. «Queremos que tengas esto», dijo. «Es un parche honorífico. Significa tu familia. Significa que si alguna vez necesitas algo, nos llamas. Si alguna vez tienes problemas, acudiremos corriendo. ¿Lo entiendes?» Eli tomó el chaleco con manos temblorosas. Era pesado y olía a cuero y aceite. En la espalda había un parche que decía «Miembro honorario» y debajo decía «Salvavidas». Eli miró a Bones, luego a Greta y luego a todos los motociclistas que estaban en su estacionamiento. «No sé qué decir», susurró. Greta lo abrazó. Era pequeña y delgada, pero su abrazo era fuerte. «No tienes que decir nada», le susurró ella. «Ya lo dijiste todo cuando detuviste ese coche». Bones sacó un sobre y se lo entregó a Eli. «Esto es de parte de todos nosotros. Es para tus facturas médicas, para lo que necesites. No digas que no. La familia cuida de la familia». Eli abrió el sobre y vio más dinero del que había visto en toda su vida. Más dinero del que ganaba en un año en la tienda de comestibles. Intentó devolverlo. «No puedo aceptarlo», dijo. «No lo hice por dinero, lo hice porque era lo correcto». Greta puso la mano sobre el sobre y se lo devolvió. «Lo sabemos, cariño. Por eso precisamente queremos que lo tengas. Porque lo hiciste cuando era difícil y no esperabas nada a cambio. Eso es lo que hacen los héroes». Los motociclistas arrancaron sus motores uno por uno. El ruido fue aumentando hasta parecer una tormenta eléctrica. Salieron del estacionamiento en una larga fila de 2 en 2, con el rugido de sus motores y el brillo de sus tubos de escape bajo el sol de la tarde. Algunos de ellos saludaron a Eli al pasar. Otros le hicieron un saludo militar. Todos lo miraron como si fuera alguien importante, como si su discapacidad no lo hiciera menos, sino que lo que hizo fuera aún más grande. Greta fue la última en irse. Abrazó a Eli una vez más. «Cambiaste mi vida», le dijo. «Pero creo que tal vez yo también cambié la tuya». Tenía razón. Eli se quedó en su aparcamiento mientras la última motocicleta desaparecía por la calle, con la luz trasera desvaneciéndose en la distancia. Sostuvo el chaleco en sus manos y pensó en cómo, 4 días antes, había estado sentado en su coche ahogado por un ataque de pánico, convencido de que era inútil y débil. Pensó en su abuela y en cómo le había fallado al no estar allí al final. Pero tal vez esta era su segunda oportunidad. Quizás era Dios, o el universo,
o simplemente la suerte, dándole la oportunidad de aparecer cuando más se necesitaba. Ellie se puso el chaleco. Le quedaba perfecto. Caminó lentamente hacia su apartamento, arrastrando la pierna mala como siempre. Pero de alguna manera, ahora se sentía diferente. Se sentía como la pierna de alguien que había caminado a través de una tormenta de nieve para salvar una vida. Se sentía como la pierna de alguien que había caído y se había levantado. Se sentía como la pierna de alguien importante. Dentro de su apartamento, Ellie puso el sobre con el dinero sobre la mesa. Lo usaría para pagar sus facturas, para ayudar a su madre, tal vez para volver a la escuela como siempre había querido. Pero más que el dinero, ahora tenía algo más. Tenía la prueba de que era lo suficientemente fuerte. Tenía la prueba de que, aunque su cuerpo no funcionara a la perfección, su corazón funcionaba perfectamente. Tenía la prueba de que presentarse, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando es difícil, incluso cuando crees que no puedes, es lo que te convierte en un héroe. El sol se ponía fuera de su ventana. Ellie se sentó y cerró los ojos, y por primera vez en 3 años, desde que murió su abuela, no se sintió como una carga. Se sintió como alguien que había salvado una vida, y esa sensación, cálida, brillante y sólida en su pecho, era mejor que cualquier parche, cualquier dinero o cualquier rugido de motores.